Buenos días, les doy la bienvenida a la mesa redonda número 2, que se titula La cercanía en tiempos de distanciamiento social, lecturas clínicas. Esta mesa, que fue pensada en el transcurso del año, analizando la situación sanitaria actual, marcada por un acontecimiento histórico que nos posibilita y a la vez nos obliga a pensar nuestra práctica de innovadoras maneras. En este marco, tengo el agrado de presentar al acompañante terapéutico Nicolás López, la psicóloga Viviana Bálsamo, la psicóloga Verónica Fernández y la magíster Jessica Milet. Ahora sí, damos lugar a Nicolás López, de Buenos Aires, acompañante terapéutico hace 10 años, músico, estudiante avanzado de psicología y de psicología social. Adelante, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bueno, la temática que voy a abordar es acerca de trastorno oposicionista desafiante o negativista desafiante en el acompañamiento terapéutico. Voy a comenzar planteando que la praxis del acompañamiento terapéutico supone abordar cuestiones atinentes al sujeto singular, considerado en múltiples dimensiones, dimensiones recursivas, interrelacionadas, digamos, que presentan un dinamismo que excede al signo de la clasificación diagnóstica. Entonces, partiendo de la base de que cuando decimos trastorno oposicionista desafiante nos estamos refiriendo a un diagnóstico, justamente. Y que cuando decimos signo de la clasificación diagnóstica, signo en particular, nos estamos refiriendo a cierta fijeza, cierta cristalización, digamos, entre en la relación entre el significante y el significado, como lo plantea Lacan en, por ejemplo, el seminario 3, y que esto se diferencia del deslizamiento constante de la significación que podríamos decir que caracteriza la salud. Ya vamos a ver un poquito más cómo se aplicaría esto a los casos clínicos. Mi intención inicial era partir de los casos clínicos, relatarlos para después arribar a ciertas conclusiones, ciertas conjeturas, reflexiones. Por una cuestión de tiempo voy a ir directamente a estas reflexiones que son producto de la práctica concreta. No sin teoría, pero que, digamos, surgen, emergen de esta práctica, con sujetos con este diagnóstico. Bueno, lo que voy a plantear es que la labor del acompañante terapéutico en estos casos parece ser analizar ciertos dinamismos, estos dinamismos a los cuales, si no me equivoco, hice referencia al pasar, en los cuales se inserta el acompañante terapéutico y de los cuales forma parte, inevitablemente por su presencia, ya sea por acción o omisión, digamos, y hacer los señalamientos que considere pertinentes en, digamos, beneficio de ese sujeto, y también en relación al entorno que lo significa, ¿no? Y que forma parte de estos dinamismos. Entonces, señalar lo que resulte conveniente para ese sujeto en cuanto a las significaciones que circulan. Esto incluye, como decía recién, tanto un trabajo con el acompañante como con el entorno, por ejemplo, la familia, ya que estas significaciones, por lo general, provienen justamente de ese entorno. Estas significaciones son diversas, digamos, depende del caso, pero una significación central a la cual el título hace referencia es al diagnóstico. Y el efecto de nominación que produce el diagnóstico, que es, digamos, un significante, y esto produce cierto, digamos, tiene cierta repercusión en el accionar del sujeto. Bueno, de manera esquemática, se podría decir a fines expositivos, podría plantear una diferenciación, digamos, una diferenciación entre dos niveles, dos dimensiones, que se presentan en estos casos y que también podrían ser adaptados a otros casos. Una dimensión que tiene que ver con cierta génesis, con cierta constitución, digamos, inicial de las particularidades del sujeto, ¿sí? O sea, algo ligado a causalidades iniciales. Se podría decir que desde el punto de vista de la psicología social, por ejemplo, son aspectos vinculares internalizados. Bueno, esto yo lo planteé como una dimensión diacrónica, es decir, relativa a la evolución gradual digamos, que tiene que ver con la historia de vida del sujeto, ¿sí?
Por otra parte, una dimensión sincrónica que tiene que ver con los sucesos actuales, con los sucesos en los cuales el acompañante está presente, que no carece de cierta diacronía reciente, o sea, de cierta evolución de los sucesos en los cuales el acompañante está inserto, pero que se refieren específicamente al dinamismo de una situación en particular, ¿no? De las situaciones particulares en las cuales el acompañante está presente. Dentro de esto ubicamos el mundo simbólico que lo habita y rodea al sujeto, la interrelación entre la individualidad y el entorno social más o menos inmediato, es decir, la familia, por ejemplo. Situamos el carácter de oposición de este sujeto, que es entonces, si consideramos este carácter dinámico que dijimos, es oposición a algo, entonces habría que ver a qué se opone. Se opone por lo general a ciertos elementos, a ciertos rasgos, ciertos representantes de, digamos, de la cultura, de la civilización. Por ejemplo, la escuela, los padres, pasar revista, digamos, por descripciones en los manuales psiquiátricos. Bueno, entonces, para ir terminando, este mundo simbólico que rodea al acompañado es lo que resulta pertinente tener en cuenta para no caer en un lugar de ser un representante más del deber ser, a lo cual justamente el sujeto se opone. Se trata más bien de comprender las significaciones que se ponen en juego en esa dinámica relacional de la cual hacía referencia. De esta forma se puede contribuir al deslizamiento de la significación en la cadena significante, podemos decir, tanto del paciente como del entorno que lo significa, ¿sí? A lo cual hacíamos referencia al comienzo. De esta forma se coadyuva a la resolución de estereotipias, ¿sí? Un concepto que se usa mucho en psicología social, y que tiene que ver con esta riqueza de la significación que mencionamos antes, la relación entre significado. O sea, supongamos una persona que a los 50 años piensa igual que a los 17 años, bueno, ahí habría en este caso, por decir un ejemplo muy concreto y básico para que se entienda, si es que es necesario aclarar, esta riqueza, digamos, de la relación entre significante y significado sería, digamos, se podría pensar en la práctica como algo así, o sea, una persona que siempre piense lo mismo, digamos. Bueno, de esta forma se coadyuva la resolución de estereotipos individuales y familiares. Me parece muy importante la cuestión de la estereotipia familiar, o sea, de las mitigaciones que la familia tiene con respecto a este sujeto. Y también, incluyendo en esto, la oposición de desafiante y oposicionista, ¿sí? Que es una conducta que, bueno, en la medida en que se pueda producir a partir de ciertas intervenciones cierto deslizamiento de esas significaciones, bueno, se favorece a ciertos cambios subjetivos que repercuten en que las conductas merman, por lo menos en cierta intensidad o frecuencia. Bueno, no sé si queda un poquito de tiempo, relato un poquito de un caso clínico. Bueno, lo leo rápido. Un sujeto, 14 años de edad, presenta episodios de hostilidad a sus padres, con los cuales convive hace poco tiempo. Se observa lo que parece ser cierto monto de hostilidad interna, producto de vivencias pasadas, de haber sufrido algunos maltratos bien concretos de índole física. Ahí encontramos entonces lo que mencionaba como la dimensión diacrónica, o sea, que no carece de ciertos elementos, digamos, de ciertas situaciones sincrónicas, pero que tiene que ver con el desarrollo de la evolución de su historia de vida y que repercuten en la actualidad. También un carácter relacional relativo a la relación con sus padres en la actualidad, y ahí tenemos lo que sería la dimensión sincrónica. El sujeto intenta escapar al peso simbólico que adquiere para él el ser catalogado como con una discapacidad, porque recientemente le habían tramitado el certificado de discapacidad, pero a su vez esta nominación lo induce a ponerse en ese lugar. Por ejemplo, en una ocasión arroja al suelo objetos, tira unos objetos, y le dice al padre, en una situación en que el padre le decía que no se sabía ni lavar los dientes, bueno, utilizando la cuestión diagnóstica como para fundamentar esto. En dicha acción de arrojar al suelo objeto, el sujeto se manifiesta ante el padre diciéndole esto es lo que quería. En relación, la relación con sus padres adquiere un lugar central en la explicación del desarrollo de muchas de sus conductas. El control que estos ejercen hasta el sujeto en pos de aspectos tales como la crianza, la educación, la higiene, los hábitos, etc., canaliza ciertos rasgos psicológicos por parte de ellos que definen cuál es el accionar que el joven debería desarrollar para cumplir sus expectativas. Este control, que no carece de buenas intenciones, alcanza en ocasiones el ámbito interior del baño, donde una puerta y las paredes podrían diferenciar lo privado de lo familiar.
es decir, que los padres sabían si se lavaban los dientes o no y demás. A estos aspectos de la crianza se opone, entre otras cosas, la conducta del sujeto, por lo menos en este caso. El diagnóstico médico sirve para los padres como argumento para hacer valer, digamos, tensiones psicológicas, producto de su propia neurosis, sosteniendo que las conductas que no se encuadran dentro de ciertas prescripciones familiares, las que ellos imponen, quedarían asociados a lo patológico como algo intrapsíquico, es decir, omitiendo este carácter relacional, dinámico que mencionábamos antes. De esta forma se omite que muchas veces a lo que se revela del sujeto es hacer justamente tomado como objeto, y que si hay conductas que el sujeto no desarrolla, que los padres esperan, y no las desarrolla por motivación propia, es porque justamente no se le está dando el lugar, el espacio para eso. Por el contrario, se le ordena, se le exige, y el sujeto responde entonces con la oposición. Bueno, hasta ahí un caso clínico, un recuerdo. Bueno, básicamente ese es el planteo, salir un poquito del diagnóstico, digamos, y tratar de entender cuáles son los sucesos que acontecieron antes y que acontecen en el momento en relación con su entorno, con su familia, y a partir de ahí derivar algunas conclusiones y algunas intervenciones sobre todo. Exacto, está muy bueno esto de poder pensar en los efectos de y las significaciones de los diagnósticos, perdón. Sí. Bueno, Sí. muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, gracias. Ahora continuamos con Viviana Bálsamo, de Córdoba, escritora, psicóloga por la Universidad Nacional de Córdoba, psicoanalista, acompañante terapéutica, magíster en inclusión social de personas con discapacidad de Salamanca, España, autora del libro Acontecimiento y Emancipación, Acompañamiento Terapéutico en la Discapacidad, con varias ediciones, socio fundadora en Fundación Hora Libre Córdoba, directora de contenidos en Polifonías, directora editorial en la revista virtual de los acompañantes terapéuticos La Plaza AT. Bienvenida, Viviana. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, Constanza, por la presentación. Y gracias por el espacio. Bueno, voy al escrito que traté de sintetizar para luego dejar tiempo para el intercambio. Los acompañantes somos semejantes en el mundo de quienes acompañamos, y no solo objetos de transferencia. De hecho, interferimos con nuestra posición subjetiva frente a diversas cuestiones que se presentan en el transitar cotidiano. Venimos a encuadres, por lo tanto, en esto creo que coincidimos todos, es fundamental que un profesional tenga su espacio de análisis personal, se supervise y se forme. Este es su mayor resguardo. Pero hoy voy a agregar a esta transmisión otro pilar referido a la formación, que sería la revisión de las nociones desde las cuales un acompañante opera en su clínica. En mi experiencia, considero que los acompañantes trabajamos en la intersección de las siguientes nociones: sujeto, cuerpo, familia, sexualidad, escuela, inclusión, interdisciplina, salud, enfermedad y discapacidad. Y quisiera agregar la noción que vengo trabajando hace unos años, que desarrollo junto a Leonel Dosa y Esteban Obando en la última edición de mi libro, y que la pandemia ha puesto a trabajar: la noción de autonomía. La propuesta que vengo haciendo hace un tiempo, tanto en los espacios de formación como en mi escritura, es repensar estas nociones y otras que van surgiendo, atenta a la escucha de las múltiples perspectivas que circulan hoy en el acompañamiento terapéutico, y considerando que más allá del marco teórico que cada AT decide enunciar su práctica, es importante detenernos a pensar en los efectos que se desprenden de dichos lugares de enunciación. Por cuestiones de tiempo no voy a poder explayarme en todas estas nociones, voy a trabajar la de autonomía en la clínica de la discapacidad. Interpelar una noción es moverla de aquella definición generalizada, de aquel lugar naturalizado e ideal, incluso por las mismas teorías. Las perspectivas críticas de la discapacidad y el feminismo dan cuenta de ello, ya que han puesto a temblar tanto la noción de discapacidad como la de género, que muchas veces se imponen arrasando con la subjetividad de quienes acompañamos. Ahora vayamos a la noción de autonomía, la cual podríamos ir pensando también en paralelo a la famosa noción de inclusión, que tantas veces se solicita en los objetivos de un acompañamiento. Desde mi perspectiva orientada por el psicoanálisis diré que no podrá lograrse ni dicha autonomía, ni tampoco ninguna inclusión
por vías de una pedagogía o una psicoeducación, que tomen como parámetros cuestiones ajenas a los tiempos y al asunto singular de cada sujeto. En la clínica habitual nos encontramos con el siguiente planteo. El objetivo de una autonomía reducida a un producto, que el niño pueda solo, que se independice, que el joven se vista, que tome colectivo, o que aquel adulto que hasta hace un tiempo dependía de sus padres por sus actividades diarias, de pronto se prepare para un futuro para cuando ellos ya no estén. Y así comienzan intensivos programas de entrenamiento. Estos planteos saturan la escena, invisibilizando a quien acompañamos. El sujeto que no responde adecuadamente con lo que se le demanda en ese tiempo es tomado como un fracaso. Es decir, lo que allí se aborda es la respuesta. Quiero dejar en claro que no se trata de menospreciar la respuesta, pero es de nuestro interés centrarnos en el respondiente, en quien es responsable de dicha respuesta, puesto que no tener en cuenta desde un inicio quién es responsable de esa respuesta implica someter al sujeto a un abordaje dogmático, focalizado en resguardar lo que implica ese fracaso para la familia, para la escuela y para los terapeutas. La autonomía no es sin el otro. Esto cuestiona el mandato individualista que empuja a muchos sujetos a un lugar posible de estar. Vamos con una viñeta. El otro día, una acompañante terapéutica en una supervisión me decía, la escuela y la familia quieren que Ana, niña de 11 años, con un diagnóstico de discapacidad intelectual, empiece a ser más autónoma, que haga algunas cosas de su casa sola, que se quede algunas horas en la escuela sin el AT, que resuelva cuestiones sin su madre, ya que la pandemia hizo que todo esto retrocediera. Inmediatamente me pregunto, ¿lograr la autonomía de quién? ¿La autonomía para quién? ¿Se está tomando lectura de la situación de Ana y de lo que para ella implican estas demandas externas a la cual se niega y se opone? La T responde rápido. Bueno, pero si ella no hace nada, algo tiene que hacer, se tiene que proponer por lo menos un pequeño esfuerzo, dice la T. Recupero del relato la palabra y el significante esfuerzo. Y le pregunto, ¿qué movimientos consideras oportuno pensar para que Ana desee implicarse y hacer ese esfuerzo? La acompañante comenta un detalle. Ana se angustia cuando la madre le dice que se vista sola, que elija su ropa y todo eso. El otro día fui más temprano a su casa y estaba llorando porque no se quería elegir la ropa y yo le dije que le entendía, qué cosas que son difíciles y me fui de la pieza. Le di su espacio. Porque a mí también me angustia siempre esa misma situación. Interrumpe y pregunto, ¿cuál situación? La T queda un rato muy suelta, que no me den tiempo para trabajar esto con Ana. La madre, la escuela, la terapeuta, quieren resultados. Dice que luego de 4 meses ya es hora. Vuelve a la escena. No aguanto que la terapeuta o la madre me digan, por ejemplo, que le muestre la ropa, que le dé opciones, pero eso no resulta. Ella me revolea la ropa o se mete en la cama de vuelta, me ignora. Entonces, en esta situación, ese día, se me ocurrió hacer algo distinto y le dije a su madre que respetemos ese momento y me fui. La madre se negó a salir de la pieza y siguió insistiendo allí con Ana. Ana salió de la pieza, pegó un portazo. La madre vino al living donde yo estaba y me dice, ¿y vos no vas a hacer nada? Yo le respondí que ya había intervenido. Pegó otro portazo y se fue de la casa. Ana estuvo un rato en el baño insultando y creo que rompió algo. Yo solo le dije, Ana, estoy acá, cuando puedas salir, te espero. Pasó bastante tiempo, me tenté y se me cruzaron 1000 cosas por la cabeza, pero decidí esperar. Al rato Ana sale y me dice, ¿estás enojada? No quiero que te vayas, y me abraza. Pide perdón por el abrazo. Había roto la norma del distanciamiento, ya que su madre, hasta por escrito, había ordenado que entre nosotros tenía que haber tantos metros. Como un recaudo a que temía que su hija se contagie de COVID. Más allá de este detalle, me estoy dando cuenta ahora que no es solamente Ana la que rompe con una norma materna. También yo desoigo la norma de la terapeuta, de su madre, y tal vez de mi madre. La T se sonroja. De mi madre. Respira y dice, esto va para mi terapeuta. Doy espacio a que esa incomodidad sea suficiente para que luego la pueda llevar a su espacio. Y se la señalo. Pero voy recuperando algunos significantes y pregunto. Entonces, ¿qué tendrá que ver el esfuerzo, la rebeldía y la autonomía? Piensa.
y dice: creo que Ana hizo un esfuerzo para salir del baño, para recuperarse y para poner en palabras lo que le pasaba. Y yo, de abstenerme, apartarme y dejar que ese tiempo ocurra. No fue fácil. Luego de escuchar el relato de la tele, digo que fue muy importante aquel movimiento y esfuerzos que hicieron ambas. La autonomía no es sin otro. Allí está el gesto de autonomía movilizado por la transferencia. Para concluir, quiero solamente comentar algunos aportes teóricos en función de este concepto. La autonomía no inicia cuando habitualmente se la demanda, sino que se construye a lo largo de la vida del sujeto. Por lo tanto, es con esa historización que tenemos que pensar la autonomía de un sujeto y no despojada de ella. Y tomar lectura de lo que allí se juega, así como lo pudo hacer esta en la viñeta. Aunque su intervención no pudo ser valorada ni por la madre ni por el equipo, ya que se leyó allí un fracaso, porque Ana se peleó con la madre y finalmente no se vistió sola. Pero ese fracaso que la T sintió inicialmente y que el equipo le señala, es la que la trae a supervisar. Fracaso, error, equívoco, que terminan dando las coordenadas del caso. Es importante señalar que cuando un sujeto no tiene la motivación para tomar una decisión respecto a aquello que lo moviliza, ya sea porque se lo anula decidiendo por él o porque no se le supone la capacidad para hacerlo, esto impide la autoconfianza e impide que se establezca. Y a la vez se constituye un riesgo en la adquisición de la autonomía. Por lo tanto, habría que preguntarse si para ciertos sujetos que presentan fallas en la construcción de la autoconfianza y la confianza en otros, es posible de repente arrojarlos a la experiencia para lo cual no posee las condiciones básicas para cumplir de un momento a otro con los objetivos y demandas ajenas a sus posibilidades. En este sentido, la T, más que empujar a que se cumplan los objetivos y las demandas de la afuera, tendrá como un artesano que ganar tiempo, que trabajar en que el sujeto pueda ir armando algo de esas confianzas que se requieren para enfrentar dichas demandas. En este sentido, no es lo mismo considerar la autonomía como algo a imponer o que un sujeto debe lograr en determinado tiempo, a pensarla desde este lugar que les he presentado. Sigamos entonces desconstruyendo las otras nociones y poniendo en común tantas otras nociones que forman parte, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Qué importante este concepto de la autonomía y que no es sin el otro, y qué lugar está ese otro, que en este caso sería el acompañante terapéutico, ¿no? Y también la pregunta esta, ¿qué autonomía para quién? Muy interesante. Bueno, antes de continuar, les agradezco a todos que se puedan remitir al tiempo acordado, porque bueno, en estos tiempos de la virtualidad nos apremia. Continuamos con Verónica Fernández de Bahía Blanca, psicóloga, miembro fundador de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de Bahía Blanca y de la Asociación Argentina de Acompañamiento Terapéutico, ATRA. Profesora de la Tecnicatura de Acompañamiento Terapéutico del Instituto Superior de la Bahía. Adelante, Verónica. Bueno, buen día a todos. Aprovecho el ratito que tengo para hablar, para agradecerles los trabajos que venimos escuchando, agradecerle especialmente a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad del Litoral, que nos apoya en llevar adelante este evento, y más especialmente a la filial de ATRA, que le ha puesto garra y mucho tiempo e implicancia, y creo que llevar a la jerarquización y a la profesionalización del acompañamiento terapéutico tiene que ver con esto, con estos encuentros y ver cómo van teorizando y cómo van trabajando, en este caso gente de Costa Rica, gente de Buenos Aires, Vivi desde Córdoba, así que un placer compartir la mesa con ustedes. Bien, el trabajo que voy a compartir con ustedes lo titulé Post-pandemia, lectura de efectos clínicos. Y voy a leerlo para ajustarme a los tiempos. A mediados de marzo del año pasado llegaba a nuestro país el virus del COVID-19 que muy misteriosamente invadía nuestro modo de vivir. Se implementaron múltiples medidas sanitarias que paralizaron nuestras rutinas en primera instancia
para luego ir adaptándonos a distintos protocolos. Siendo optimista, pensé que para este tiempo íbamos a estar hablando de post-pandemia, por eso el título, cosa que aún hoy no podemos afirmar. La COVID-19 ha afectado al mundo entero, en casi todos los aspectos posibles, pero respecto de la salud mental de la población, podríamos ubicar, en principio, al personal sanitario y de primera línea, que desempeñan una función esencial en la lucha contra el brote, salvando vidas. Presentan un estrés excepcional como consecuencia de un volumen de trabajo tremendo, decisiones difíciles, mayores posibilidades de infectarse e infectar a su familia, y asisten al fallecimiento de pacientes. Ver tanta muerte y dolor no es sin consecuencia psíquica. Me pregunto si la inserción de acompañantes terapéuticos en el ámbito hospitalario no hubiera alivianado la tarea de los médicos, ofreciendo contención a familiares, más la valiosa posibilidad de que la gente no se muriera aislada, propiciando encuentros cuidados que le den dignidad a estos últimos instantes de la vida y tranquilidad a quienes ahora están transitando un complicado duelo. El ser humano requiere de la presencia de otro para nacer, vivir y también morir. Asimismo, nos encontramos con el grupo de los adultos mayores y las personas con problemas de salud preexistentes, expuestos a sufrir complicaciones potencialmente mortales como efecto del virus. La soledad es un importante factor de riesgo en la población de adultos mayores. Como acompañantes terapéuticos y ante la aparición de la epidemia, rápidamente muchas agrupaciones nos hemos organizado para ofrecer contención. El estado emocional y el comportamiento de muchos de ellos se han visto seriamente afectados durante y después del confinamiento. En la actualidad, muchas personas se sienten solas, experimentando tristeza y desamparo al no poder relacionarse con otras que les brinden el afecto que todos necesitamos a lo largo de nuestra vida. En estos casos, y agravados por la pandemia, la soledad angustia y causa serios trastornos en la salud. Ahora bien, es importante tener en consideración que no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Sentirse solo es uno de los factores que más problemas emocionales causan las personas. Más negativo, creo, es cuando una persona se siente sola, aún estando acompañada, porque no percibe que su pareja, hijos, amigos, lo consideren, le proporcionen el afecto que necesita. En cualquier caso, la soledad, además del impacto negativo en el área emocional, tiene efectos en la salud, como insomnio, depresión, mayor riesgo de contraer enfermedades físicas, propensión a las adicciones, cutting, alteraciones en la conducta alimentaria, trastornos de ansiedad en sus distintas variantes, etc. Cuando nos sentimos solos, cuando la soledad no es algo que hayamos elegido y por lo tanto nos podemos sentir rechazados, despreciados. En la pandemia fue habitual encontrarnos con personas que no se sentían comprendidas por sus seres queridos. En estas situaciones es función de la T propiciar lazos sociales para que el adulto mayor logre
insertarse en su entorno. Sin dudas, estas medidas también repercutieron en la vida de los adolescentes que se vieron imposibilitados de encontrarse con sus pares, compartir actividades escolares, extraescolares, encontrándose muchos de ellos encerrados con sus padres. En la novela familiar de los neuróticos, Freud sostiene que en el individuo que crece, el deshacimiento de la autoridad parental es una de las operaciones más necesarias y más dolorosas del desarrollo. Ese especial transitar es posible leerlo en sus favoritas vías de expresión, las redes, sus juegos, sus decires y en los fenómenos que aparecen en sus cuerpos. Los adolescentes portan un cuerpo que habla y es hablado. Ezequiel repite: no tengo ganas de nada, prefiero dormir durante el día, así no los veo, a sus padres. Cuando siento que no doy más, exploto contra ellos. Desde los orígenes, el cuerpo ocupa un lugar privilegiado en el psicoanálisis. Es a partir del cuerpo, de la histeria de Freud, que edifica el propio psicoanálisis. Es imposible pensar al cuerpo por fuera de la trama del otro. Lacan ha sostenido esta idea a lo largo de toda su obra. El sujeto se constituye en el campo del otro y recibe sus marcas que hacen a su subjetividad. Así como el cuerpo se constituye en el campo del otro, nace un ser viviente, un infans, dirá Lacan, que forma parte del campo del lenguaje y que deberá transitar el pasaje a la palabra. Entonces, se requieren tiempos de subjetivación, de inscripción y de producción subjetiva que requieren inexorablemente de la presencia del otro. El problema pareciera plantearse cuando la presencia del otro no está o está demasiado. Eso decía antes del otro. Matías relata que ya no tiene que cumplir horarios, que su lugar en el mundo es su habitación y que no puede parar ni de comer ni de jugar. Siempre jugar digitalmente, ¿no? Siempre hay algún amigo conectado para jugar, con la Play o con la compu. Aparece una demanda cada vez más grande a ir por más, el goce sin límites. Entonces la libertad se confunde con lo ilimitado. El acompañante terapéutico se insertó en el equipo interdisciplinario para reforzar las terapias que venían perdiendo eficacia clínica. Aún a través de las pantallas, la función de terceridad sostenida por el AT alivió la situación de Matías y de su familia. Parece que a muchos adolescentes en este tiempo de despegue del otro se presenta un decir que habla y eso de lo que dice revela un goce anómalo que no se enlaza a la palabra, que pertenece al campo del lenguaje y que se manifiesta a través del síntoma en el cuerpo. El acompañante terapéutico está ahí para ofrecer una terceridad que pacifique esos avatares. Sin dudas, el acompañante terapéutico vivió la imposibilidad de trabajar en el inicio de la pandemia, para luego actualizarse con todas las posibilidades de la tecnología, logrando en muchos casos poder darle consistencia a nuestra función, planteando distintas cuestiones
desde las pantallas. Nunca antes habíamos necesitado ser tan flexibles y adaptarnos tanto. Pero sin dudas logramos llevar a cabo muchas de nuestras funciones, abriendo espacios de diálogo, de contención, de asimilación. Estas son algunas de las cuestiones en relación con este particular tiempo de pandemia que nos ha tocado vivir, en el que se han agravado muchas de las situaciones por las que un acompañante terapéutico es convocado. Se nos ha visto dificultada la manera de trabajar, pero quiero poner en valor que en muchos casos hemos ocupado un importante lugar, propiciador de alivio, en este difícil momento histórico de la humanidad invadido de desconcierto y muerte. Hasta acá mi trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Vero. Impecable. La verdad que, bueno, hay muchas cosas para retomar seguramente para poder continuar. Bueno, continuamos con Jessica Milet. Ella es de Costa Rica. Es máster en teoría psicoanalítica y doctorante en sociedad y cultura por la Universidad de Costa Rica, gestora y responsable de la primera formación en acompañamiento terapéutico del posgrado en psicología de la Universidad de Costa Rica, docente universitaria en psicopatología clínica y acompañamiento terapéutico, conferencista internacional en temas de psicoanálisis y acompañamiento terapéutico de aulas de escucha del Ministerio de Educación Pública, miembro fundador de Foros Psicoanalíticos Mexicanos, miembro de la Asociación Costarricense para el Estudio y la Investigación en Psicoanálisis. Bienvenida, Jessica. Muchas gracias, Constanza. Muchas gracias a los compañeros de la mesa por sus ponencias que retroalimentan el trabajo cotidiano con sus reflexiones, y muchas gracias a ATRA por la organización de este congreso. Yo voy a compartirles una presentación que realicé para esta ocasión para poder respetar el tiempo. Primero, un contexto. El programa que quiero presentarles es un programa que se llama Aulas de Escucha. Y Aulas de Escucha es un proyecto que se propone en el 2018 para poder ayudar, o sea, en salud mental, para poder prevenir la deserción escolar, ¿no? La exclusión escolar. Como ven acá, aquí les puse la Caja Costarricense del Seguro Social, que es nuestro homólogo al Seguro Social que tienen ustedes en Argentina, el Ministerio de Educación Pública, Vida Estudiantil, que es el departamento del ministerio que alojó este proyecto, y UNICEF, que fue el ente, digamos, que nos ayudó con toda la parte del financiamiento, y una fundación, me faltó acá, Fundamentes, que después cambió a otra que se llama Acción Joven. Bueno, la fundación que estuvo administrando el dinero. Entonces fue como esta conjunción de instituciones lo que nos permitió, digamos, llevar a cabo este proyecto. ¿En qué consiste un poco el acompañamiento terapéutico? El acompañamiento clínico le llamamos, ¿no? Yo inicié a trabajar en este proyecto en el 2019, es decir, un año después. Me contratan para que pueda fungir como supervisora clínica. En Costa Rica el acompañamiento terapéutico inicia en el 2017. Ya teníamos algunos incentivos, digamos, algunos intentos a nivel privado. Yo me formé en México a finales de los 90, bueno, no a finales, como en el 94. A mediados de los 90, mientras hacía mi maestría en psicoanálisis en México, me formé como acompañante terapéutica con el doctor Juan Carlos Pla, que era uruguayo, no sé si alguno lo recuerda, y él llevó el acompañamiento terapéutico a México en estos años. Ya habían varios grupos conformados, ahí me formo y empiezo a hacer mis prácticas con pacientes con alguna discapacidad mental.
Y posteriormente, cuando regreso a Costa Rica, en el año 2000, trabajo en el hospital psiquiátrico, en el servicio de niños y adolescentes en hospitalización. Ahí es donde intento introducir el acompañamiento terapéutico por primera vez en una institución pública. Capacito a enfermeros y auxiliares de enfermería para poder acompañarnos en los equipos terapéuticos con cierta metodología y con el dispositivo del AT. Y posteriormente, en el 2005, empiezo a introducirlo en mi clínica privada. Es hasta el 2017 que empezamos a hacer los esfuerzos para que haya una formación y empiece una difusión y una capacitación. Perdón. En la Universidad de Costa Rica, que dicho sea de paso, les damos una cordial invitación a todos y a todas para que puedan acompañarnos en el 13º Congreso Internacional de Acompañamiento Terapéutico en mayo de 2022. Y entonces, en el 2019, hasta el 2020, empezamos la formación ya de AT, que en este momento ya estamos terminando la primera generación. Empezamos en plena pandemia, ha sido todo un reto y bueno, ya tenemos una promoción de nuestros primeros acompañantes terapéuticos, al menos con cierta formación específica, y están realizando en este momento prácticas. Esta presentación que les voy a hacer en aulas de escucha es un intento de llevar algunos aspectos del dispositivo a aulas de escucha, al programa. Entonces, el sistema, esto como introducción. ¿Qué es lo que queremos nosotros hacer? Aulas de escucha es un programa de prevención, como les decía. Los principales motivos o trabajos, digamos, motivos de los chicos y chicas que están en el programa de aulas de escucha, que es en el ministerio, en algunos colegios se seleccionan para poder implementar este plan y este programa, y trabajamos específicamente con la población en transición, es decir, aquellos chicos que vienen de la escuela de la escuela primaria hacia la secundaria, ¿no? Entonces el primer año tienen entre 12 y 13 años, recién empiezan la adolescencia, y estos chicos presentan ciertas conductas que detectan sus docentes como violencia intrafamiliar, ¿verdad? Ya sea por consumo de sustancias, por violencia de género, incluso violencia autoinfligida, digamos como las autolesiones o lo que llamamos el cutting, ideaciones suicidas, problemas socioeconómicos que involucran a las comunidades también, para plantear entonces un abordaje que tenga que ver con la escucha, ¿verdad? Y con un aprendizaje creativo. Es decir, el programa apuesta, digamos, en esta conjunción entre la salud, la subjetividad, ¿verdad? Una propuesta de abordaje subjetivo y una pedagogía que no vaya tanto hacia la alienación, ¿no? Esta educación que es de contenido solamente, sino que sea una invención y la construcción del saber, ¿no? Esa es la apuesta ideológica que estamos abordando. Entonces, como les decía, la mayor cantidad y aquí lo puse, digamos, en porcentajes, eran problemas familiares, digamos, lo que más se detectó, junto con la ideación suicida, que la ideación suicida es solamente un síntoma, como sabemos, ¿verdad?, de otras situaciones que están jugándose, tanto a nivel familiar como a nivel comunitario. Las autolesiones, también en un 16%, ¿verdad?, ya sea el cutting. Entonces es interesante verlo también, cuáles son los puntos sobresalientes, ¿verdad?, a nivel de estadísticas, de la atención en aulas de escucha. Está la depresión, la violencia en los colegios, ¿verdad? Aquí en Costa Rica tenemos varias situaciones, seguramente es parecido en Latinoamérica,
incluso se les cobra peajes, o sea, hay una situación para poder transitar por el colegio, por los pasillos del colegio, los mayores les cobran peajes a los menores, ¿no? Entonces es una población, estos primeros chicos de 12 a 13, es una población vulnerabilizada, no solo por su condición, ¿verdad?, socioeconómica, por su condición de infancia, sino también por su condición dentro del colegio. También había algunos que sufrían de alguna discapacidad mental y luego abuso sexual y ansiedad, ¿no? Son como los puntos del iceberg. ¿En qué consiste el programa de aulas de escucha? Tenemos 3 ejes. Estos chicos y chicas después del colegio, entonces se quedaban, que ya habían sido detectados, que podía ser un grupo de unos 40 personas, ¿verdad? 40 personas menores de edad, que se quedaban en el aula y se dividían. Unos se encontraban en la parte de psicología, otros en la parte del eje artístico y en otro eje que era el eje educativo. Entonces, con estos 3 ejes se pretende poderles brindar una contención, ¿verdad? Primero, el área de la psicología, o lo que yo llamé acompañamiento clínico, porque era como una conjunción, ¿verdad? O sea, psicología es el puesto, ¿verdad? Y tomé elementos del acompañamiento terapéutico para poder adaptarlos también dentro de los talleres. Entonces es el taller de psicología en donde se arman talleres en expresión por la palabra. La idea aquí es que se vayan detectando todos estos indicadores que les relaté anteriormente, ¿no? La violencia, la ideación, la autoagresión, todo esto a través de la palabra, y que dentro del mismo grupo, ¿verdad?, se pudieran elaborar formas y que la cohesión grupal permitiera también el cuerpo, ¿no?, este acuerpamiento del grupo, por un lado, terapéutico, y por otro lado también el acompañamiento de este psicólogo o psicóloga que estuviera encargado de dirigir los equipos de expresión, ¿no?, los talleres. Está también el taller de expresión artística dirigido por un o una docente en artes plásticas que capacitamos, digamos, como para poder escuchar la subjetividad y para que le diera la importancia a la construcción del vínculo. Estas 2 cosas fundamentales del acompañamiento terapéutico, ¿no? La construcción del vínculo, las formas y la ética en la construcción del vínculo, y en una apuesta por la escucha de la subjetividad, y por otro lado, la posibilidad de alojar la subjetividad de los otros y otras. Y la parte de las tutorías, como les decía, también haciendo un énfasis en que sea una apuesta subjetiva en la construcción del saber. Esto es fundamental, ¿no? Hay una ética del psicoanálisis también que está atravesando estos 3 ejes, ¿no? Claramente tenemos una ética de la subjetividad. Entonces, este acompañamiento clínico, ¿verdad?, en estos jóvenes con riesgos de exclusión que presentaban esta ideación suicida en donde se violentaban sus derechos, por ejemplo, a la educación, incluso porque había muchos padres de familia que requerían que sus hijos trabajaran. Estoy hablando del 2019, ¿verdad? Y bueno, aplica para el 2020 también, solo que tenemos después la situación de pandemia. Ahorita vamos a pasar ahí. Entonces son violencias también, digamos, hacia la persona menor de edad, violencias tanto externas como internas, ¿verdad? O sea, externas por las violencias comunitarias, en donde hay situaciones de narcotráfico, en donde los chicos y estas personas menores de edad son muy vulnerables porque por la necesidad también, a que pertenezcan a ciertas figuras o a que se idealicen, digamos, ciertas figuras que están al margen de la ley. Sabemos la importancia que implica las identificaciones en la adolescencia y la construcción, ¿verdad?, de los vínculos y de los lazos entre los pares. Y muchos chicos y chicas de aulas, por ejemplo, vivían en comunidades que son prácticamente narcocomunidades, ¿verdad? Entonces, la aspiración o el ideal que se perfila, por ejemplo, puede ser
el ideal del narcotraficante, ¿verdad? O el ideal del sicario, que puede conseguir y tener a todas las mujeres del barrio, ¿verdad? O que puede, digamos, ostentar ciertos lugares de poder a partir de la violencia del otro. Habían otros que llegaban más bien muy violentados por las situaciones comunitarias y en duelo, ¿no? Porque ayer hubo una balacera y murió mi vecino. O sea, son realidades realmente vulnerabilizadas y realidades que implicaban, digamos, una contención y una propuesta y una construcción de otros ideales que pudieran, por ejemplo, el de la educación y el de construir un futuro diferenciado, ¿verdad? Del futuro que ya estaba destinado a tener este chico o chica. Entonces creo que esta era una de nuestras grandes apuestas también. Entonces, para ponerles algún ejemplo, todos estos nombres que aparecen en la pantalla, ¿verdad? Son nombres que de repente aparecen en el anonimato. Pero la apuesta de Aulas de Escucha ha sido poder resaltar de alguna manera uno y otro de estos nombres y darles visibilidad para que no sean un nombre número, sino un nombre que exija sus derechos, ¿no? Por ejemplo, el caso de una niña, bueno, niña, adolescente, una persona menor de edad de 12 años que, por ejemplo, era migrante y entonces esta chica es llevada por su madre junto con sus dos hermanos menores, es entregada a se llaman coyotes aquí en Costa Rica, las personas que ayudan a pasar de un lado de la frontera al otro. Entonces son entregados sus hijos a un coyote, imagínense, para que, para que atraviese a sus hijos hacia nuestro país, para que se los den a la tía que los espera de este otro lado, que también es ilegal en nuestro país, para que su tía les pueda brindar educación y los cuide, porque ella no tiene la capacidad de cuidarlos. Entonces resulta que esta tía, que también no tiene papeles, con lo cual entonces prescinde de todos los derechos sociales y civiles del país, porque quedan al margen de la cultura y del sistema social. Estas chicas entran al sistema educativo, pero al no tener papeles y al no ser la tía, digamos, legalmente una figura inscrita, vean cómo se violenta el derecho, ¿sí? Entonces esta chica no puede ir a ninguno de los paseos, ni a las cohesiones del grupo, ni a los paseos educativos que tiene la escuela. El trabajo que se hace, entonces, es en la recuperación de los papeles de identidad para poderla inscribir legalmente, para que esta chica pueda pertenecer e integrarse no solamente al grupo, sino a los derechos del país. Entonces, creo que esto es un papel, digamos, de un ejemplo de la dignificación que se intenta, que se pretende, por visibilizar los derechos de cada una y cada uno de estos jóvenes. Bueno, finalmente se hizo todo el trabajo, se ayudó, se hizo una colaboración con una fundación de migrantes para que ayude a conseguir los papeles, y instancias internacionales participaron para poder obtener los papeles de estos 3 chicos y de la tía, ¿no? Como una representante legal. En esto consistía el acompañamiento clínico, ¿verdad? En la coordinación con redes, intervenciones grupales, intervenciones familiares, intervenciones individuales y en estrategias del programa con instituciones y familias. Esto me recordaba un poco lo que estaba planteando Viviana Bálsamo, ¿no? De que el AT también se plantea en la intersección. En el 2020, ya para ir terminando, tenemos estos desafíos en el acompañamiento clínico y en la construcción del vínculo específicamente, porque todo se virtualiza. Tenemos dificultades en la conectividad, había muchos chicos y chicas que no tenían ni siquiera un celular, solo la madre tenía celular. Y entonces tenían que esperar a que los padres llegaran del trabajo para poder entonces conectarse, con lo cual se hacen entonces las lecciones y los talleres de forma sincrónica y asincrónica, pero igual no se conectaban. Entonces se desarrollan varias estrategias, hubo muchas estrategias. Una de ellas fue las cartas,
del mismo grupo y cartas de la persona psicóloga, ¿verdad?, que pretendía acompañar. Entonces les mandaban cartas personalizadas contándole cómo era el grupo, invitándole. Se hizo visitas a las casas también, se fue a las casas, habían chicos y chicas que contrajeron el COVID, porque son personas que no podían parar de trabajar, pues sus padres llevaban pues el contagio a las casas. Entonces se les iba a visitar para llevarles el material y bueno, se hicieron muchos vínculos también con otras instituciones, capacitaciones en la virtualidad, en donde las urgencias las dejo para otro momento porque son muchas, pero hubo varias estrategias que permitieron que esto fuera posible. Desde el lado del acompañamiento clínico se construyeron avatars que les mandaban mensajes, TikToks, ¿verdad? Herramientas como las pizarras, los grupos de opinión, que permitieron virtualizar estos talleres. Y por otro lado, por el lado del grupo, de los chicos que sí podían conectarse, empezaron a mandarles cartas, empezaron a ver películas en conjunto y les empezaban a enviar podcasts. O sea, creo que esta pandemia nos ha hecho construir, inventar, ¿verdad?, una forma posible sin dejar de lado, me parece, esta construcción del vínculo, la apuesta por una ética de la subjetividad, además, y la apuesta, digamos, que hicimos por poder llevar algo del acompañamiento terapéutico en estos esfuerzos, ¿no?, de los psicólogos y psicólogas que estaban dirigiendo estos talleres para que tuviéramos la menor cantidad de chicos y chicas que quedaran excluidos, ¿no?, creo que ahorita de la escuela, ¿no?, del sistema escolar. Ahorita en este momento tenemos un gran problema y un gran reto. El 2021 se llevó, y la pandemia, la continuidad de la pandemia se llevó este programa, no hubo más financiamiento, un recorte, y esperamos, digamos, que el regreso nos permita retomar, ahora sí, con alguna formalización en la capacitación de acompañamiento terapéutico, este programa que creo que le dio tanto a nuestro país, y espero que a ustedes les sirva para poderlo implementar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jessica, muchísimas gracias. La verdad que es muy interesante este programa. Quería agradecerles a todos y a toda su participación. En especial quería mencionar a Vero Fernández porque ella nos ha acompañado muchísimo en esta organización del Congreso. La verdad que en general hicieron exponencias muy interesantes. Nos da para pensar muchísimo en este nuevo contexto que estamos atravesando. También había algunos comentarios claramente, digamos, de estos trabajos, que solamente van a ser comentarios breves, así puedo retomar algo de cada uno de los trabajos. En relación al trabajo de López, dice que, bueno, Elizabeth Fernández dice que muy buena la idea de hacer un relevamiento histórico y general del quehacer terapéutico. En relación a Bálsamo, bueno, decía que se sentía muy emotiva Viñeta, me siento identificada en este ejemplo. En relación a Milet, María Laura Frank dice muy interesante Jessica, podemos notar diferencias en la construcción del rol en relación a la Argentina. Y Cecilia Brandisi, en Argentina las escuelas necesitan revisar la incorporación de los ATEN a los gabinetes para poder hacer intervenciones para acompañar a nuestros estudiantes. Bueno, eso quería devolverle un poco del público que estuvo ahí expectante. Muchísimas gracias a todos y los dejamos para que sigan disfrutando del Congreso.